Gracias. Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a esta entrevista. Como parte del proceso de selección de vocalías distritales para el proceso de elección de gobernatura 2023 en el Estado de México, nos encontramos reunidos en esta sala virtual la consejera electoral, maestra Laura Daniela Durán Ceja, el titular de la Unidad de Informática y Estadística, el maestro Juan Carlos Vaca Belmontes, y la de la voz, Fátima Pichardo Mendoza, subjefa académica del Centro de Formación y Documentación Electoral. Asimismo, agradecemos la participación de José, Ismael y Minerva. A fin de garantizar la equidad y certeza de este proceso, se formulará la misma pregunta para las tres personas. Esta etapa tendrá una duración máxima de 20 minutos, por lo que le pedimos que sean muy breves en su respuesta, siendo las 14 horas con 58 minutos del día 25 de noviembre del 2022, damos inicio a esta entrevista. La primera pregunta es la siguiente. Indique qué medidas tomó al tener un miembro del equipo que expresó un problema en su grupo. Le pediría por favor que iniciara José. Adelante. Sí, gracias. No sé si sea posible que me haga favor de hacer la pregunta nuevamente, por favor, si es posible, claro. Claro que sí, con gusto. Indique qué medidas tomó al tener un miembro de su equipo que expresó un problema en su grupo en algún tema laboral. Gracias. Básicamente, buscar el origen de ese problema, por qué se dio ese problema y tomar las medidas necesarias para su resolución. Si nos podría explicar en qué consistiría ese problema que haya vivido en las últimas situaciones laborales. Bueno, por ejemplo, en la última fuente laboral que estuve, tenía que agendar situaciones, entrevistas, comparecencias, y nos rebasaba el tiempo, o rebasaba el tiempo a los compañeros, y teníamos que distribuir la actividad entre los que éramos parte de ese equipo. De esa forma, distribuir el trabajo, la actividad laboral. ¿Para qué? Para lograr un avance y abatir el problema que se presentaba. En el caso concreto, pues la acumulación de gente que requería la atención y resolución de sus problemas. Prácticamente, entre todos los que estábamos formando el equipo, distribuirnos la carga para poder sacar adelante el trabajo. Muchas gracias, José. Ahora, si nos puedes apoyar, por favor, Minerva. Gracias. Bueno, lo primero que hago es, bueno, yo llegué a hacer es llamar al personal que cometió el error, el que tiene el problema, de forma particular y que me explique cuál es la situación, qué fue lo que hizo, qué no hizo, para que yo pueda valorar qué nivel de error hay o qué nivel de gravedad hay. Después valoro qué es lo que puedo hacer para poder solucionar el problema de forma inmediata y tener a mi mano todas las opciones, pedir discreción porque no sabemos cómo afecta el problema, pedir discreción y entonces sí enfocarme a resolver el problema. ¿Tienes, Minerva, algún ejemplo que nos puedas compartir? Sí, por ejemplo, cuando fui oficial de registro civil, una secretaria me dice, ¿sabe qué, licenciada? Por error cometí un error y levanté una defunción de un caso de trauma cráneoencefálico. Le digo, a ver, espérame, vamos a revisar qué fue lo que hiciste, cómo lo hiciste, dónde fue nuestro error, qué falla tuvimos. Detectamos la falla y le digo, este error hay que corregirlo. Vamos al Ministerio Público, vamos a hacer notar cuál fue nuestro error como servidor público. Ya nos asesoraron, nos dijeron y corregimos el error. Sí hubo un procedimiento que tuvimos que sacar el cuerpo de la inhumación que ya se había realizado,
pero afortunadamente se corrigió porque el personal confió en mí y confió que yo no lo iba a regañar, que yo lo que necesito es solucionar el problema, no regañarlos. Gracias. Muchas gracias, Minerva. Ahora es el turno, por favor, de Ismael. Sí, buenas tardes nuevamente. Bueno, aquí yo de otra manera pienso que para poder disminuir errores, pues finalmente habría que primero comprometerse con los objetivos. En un momento dado, pues bueno, habría que precisar bien cuáles son las instrucciones que ya de una otra manera se indicaron hacia el personal o hacia sí, en este caso a las personas, para que en un momento dado se puedan disminuir, ¿verdad? Esos errores y en un momento dado, le vuelvo a insistir, pues dar las instrucciones precisas y preguntar en un momento dado, a la persona que pudo haber tenido el error, pues vaya, de manera muy personal y particular, pues finalmente, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué de otra manera pudo tener el error si en un momento dado se le dieron las instrucciones precisas para alcanzar obviamente el objetivo, ¿no? Que de otra manera pues van encaminados pues obviamente a eficientar precisamente el trabajo y la responsabilidad que conlleva el estar ante, pues obviamente un trabajo, ¿no? Sea cual fuera el trabajo, ¿no? En este caso. Muchas gracias, Ismael. Ahora es el turno de la consejera maestra Laura Daniela. Adelante, consejera. Al contrario, maestra Fátima, qué gusto. Muy buenas tardes, saludarles. Muchas gracias por acudir al llamado del Instituto Electoral del Estado de México. Mi pregunta, pues, es muy básica, no se preocupen. Si me hicieran favor, en 2 minutitos máximo, de platicarme, pues, algún ejemplo, alguna situación que hayan vivido, por ejemplo, en algún empleo anterior o en un trabajo en equipo, donde ustedes sientan que haya sido difícil poder ser imparciales a tomar un tipo de decisión, o si a ustedes nunca les ha pasado, si alguien con quien ustedes estaban en ese grupo colaborando, veían que no era precisamente imparcial, y cuál fue su postura al respecto. Y si me lo permiten, por el orden que los tengo en la pantallita, iniciaría primero con Ismael, posteriormente con José y finalmente con Minerva. Muchísimas gracias. Excelente tarde, Ismael. Muy buenas tardes, sea Daniela. Sí, en algunas ocasiones, bueno, yo soy actualmente titular de un despacho, me desempeño como abogado litigante, y en este caso, bueno, dentro de la experiencia que he tenido, pues me ha tocado, ¿no? Bueno, tengo dos personas, dos pasantes, los cuales de una otra manera, pues a ellos en un momento dado, pues vaya, que pues en un momento dado, en alguna ocasión nos tocó un asunto, pues en todo caso, litigarlo con unos conocidos, y en ese momento, pues vaya, que en un momento dado te pones, dicen por ahí, entre la espada y la pared, de una u otra manera, porque pues finalmente en este tema, pues bueno, muchas veces no es que el abogado se vendió, no es una situación de que uno se venda o no se venda, sino que finalmente te pones entre la espada y la pared en el hacer, pues cuando te toca litigar con un gran amigo que pues bueno, que en un momento dado se nos presentó llevar la defensa, tanto yo de mi cliente como de él de un cliente, y en ese caso, pues yo en un momento dado lo que hice fue incluso hasta mejor separarme, ¿no? En ese caso de ese asunto de litigarlo, precisamente por esa situación de ser imparcial y que no pudiera haber llevado, pues bueno, entre que las clientes de otra manera nos pudieran haber, pues dicho ahí que pudiéramos haber confabulado, ¿no? Para darle la razón a uno o a otro. Mejor yo en este caso pues sí desistí en un momento dado de llevar esa representación en un asunto pues obviamente pues pues algo delicado, ¿no? Tratando de un asunto de homicidio. Entonces pues finalmente pues decidimos separarnos y creo que fue lo mejor, ¿no? Porque finalmente ya no intervenimos y pues bueno, se haya resuelto el asunto, como se haya resuelto, no le di ya ni seguimiento, ¿no? Y pues bueno, de otra manera, pues ya no hubo esa parcialidad, ¿no? En ese sentido. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. José,
Muy buena tarde, qué gusto conocerte. El micrófono, por favor. Aquí el tema que yo quiero compartir es precisamente en materia electoral. Siendo vocal ejecutivo, en la oposición, no vamos a nombrar partidos, obviamente, la oposición tomaron las instalaciones de la Junta, era Junta Municipal. El dilema para mí viene en cuanto a la actividad o actitud del representante de ese partido, por la insistencia, por el hostigamiento que denotaba. Afortunadamente me di cuenta cuando iba llegando a la Junta que toda la gente estaba aglomerada afuera y encabezada obviamente por el personaje que representaba a ese instituto político. Bueno, ahí el jaque mate para mí era, ¿qué hago? Bueno, pues no podía entrar a la Junta porque ya estaba tomada la instalación y me tuve que trasladar al IEM. Ya con todo el susto y todo, llegué al IEM, sin embargo, afortunadamente se calmó la situación. En el tema de la imparcialidad, yo creo que ahí sí se enfocaba hacia ese grupo político, a ese partido político. ¿Por qué? Porque pues todos nos debemos conducir, tanto actores políticos como funcionarios electorales y sociedad, pues nos debemos conducir con respeto, con imparcialidad en cierta forma, porque pues no vamos a tomar partido por nadie, por ninguno de los contendientes. Entonces a mí sí me preocupó bastante esa situación. Ya posteriormente, al término del proceso que impugnaron obviamente, pero afortunadamente o gracias al equipo logramos salir y los recursos pues ya no prosperaron porque no estábamos actuando tendenciosamente, sino simplemente en forma institucional. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Minerva, qué gusto conocerte. Gracias, consejera. Yo me referiría a lo mejor a algún caso, yo soy docente, por ejemplo, en la asignación de calificaciones de los papis o las mamis se nos enojan porque consideran que la asignación de esa calificación no es la correcta. Entonces vienen ellos y nos dicen, bueno, ¿cómo asignas calificaciones? Tenemos que hacerle entender a ese papi o ese mami que son bajo criterios educativos, que son habilidades que deben de cubrir los estudiantes, que son temarios ya previamente establecidos, y bajo ese supuesto es la primera etapa. Luego llamo a algún otro estudiante que haya cubierto con todos los requisitos para que el mismo papi o mami valoren lo que entregó o no entregó el estudiante. Entonces, en esa forma yo mantengo la imparcialidad. No discuto, no me gusta discutir, pero les doy las armas a los papis para que digan, mi hijo pasó o no pasó, cumplió las tareas que debió haber entregado, la participación, el hablar, el participar, tareas, etcétera, y eso hace imparcial una calificación. No depende de mí, depende ya del propio estudiante. Eso es lo que yo hago notar. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias y les deseo el mayor de los éxitos. Maestra Gracias. Fátima. Muchas gracias, consejera. Ahora es el turno del maestro Juan Carlos Vaca. Adelante. Gracias, maestra. Muy buenas tardes. Es un placer saludarles, felicitarles por llegar a esta etapa de la entrevista. La tercera pregunta que estaríamos haciendo, iniciaría, si me hace un favor, con Minerva, después Ismael y por último José. Un minutito. La pregunta es la siguiente. Describa qué valores o actitudes cree usted que son importantes
para el puesto que está participando y dé un ejemplo cómo aplicaría uno de estos. Adelante. Gracias, maestro. Primero es la honestidad, eficacia y eficiencia. La honestidad de apegarse uno a las leyes, a los objetivos planeados. ¿Para qué? Para que si uno realiza las actividades que se nos están encomendando, las podamos llevar al ámbito de la eficiencia, es decir, adquirir o obtener el logro. Y obviamente si es efectiva ese supuesto, pues nos va a dar una eficiencia en la sociedad y habremos haber obtenido el resultado deseado. Es todo. Gracias. Este es el turno de Ismael, por favor. Sí, claro. Mire, bueno, para mí es precisamente la honradez, la lealtad, la congruencia, la honestidad y en un momento dado la firmeza también en las acciones que se deben de tomar de acuerdo al cargo. En algunas ocasiones, bueno, como ejemplo, pudiéramos hablar de la honestidad. Yo hace tiempo también me desempeñé como servidor público y finalmente, pues como servidor público siempre está esa latente, ¿no? Esa situación de la corrupción, de la deshonestidad y sin embargo, yo creo que en un momento dado he podido desempeñarme en algunos cargos públicos sin tener ningún problema por ese sentido, ¿no? Entonces, de una otra manera, creo que soy una persona que me caracterizo por la honestidad en un momento dado, igual por la honradez y por ello, de una otra manera, aspiro de otra manera a ocupar una vocalía por esas cualidades que de otra manera me caracterizan. Gracias. Gracias, Ismael. Por último, sería el turno de José, por favor. Tu micrófono, por favor, José. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro. Bueno, habla un tema muy interesante. Prevalece para mi concepto la honestidad, el compromiso. Al ser honestos, vamos a irradiar hacia todas las actividades que desempeñemos, pues un compromiso. El que no sea honesto, pues no va a poder desempeñarse, y sobre todo en el tema que estamos hablando electoralmente, pues no nos vamos a poder desempeñar. El equipo que pueda trabajar en una actividad de este tipo debe tener un compromiso, debe tener honradez. Hace rato hablaban los compañeros de corrupción. Efectivamente, el corromperse nos va a llevar a ser ineficaces, a no lograr las metas, a no sujetarnos a compromisos, a reglas, a normas, a nuestro código, etcétera, todo lo que nos rodea como norma y que va a dirigir nuestra conducta. Entonces, básicamente, para poder llegar a un feliz término en esta elección, por ejemplo, pues se requiere honradez de todos los participantes. Gracias, maestro. Muchas gracias, José. Pues Al contrario, les deseo el mayor de los éxitos. Con eso termino yo mi participación en la tercera pregunta. Adelante, maestra. gracias. Muchas gracias, maestro. El Instituto Electoral del Estado de México agradece su participación a este proceso de selección y les pedimos estar atentos a las resoluciones por los canales oficiales que se ha definido en la convocatoria respectiva. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, igualmente. Buena tarde. Gusto en saludarlos. Puedo.